Hace más de 5.000 años, Egipto fue testigo del ascenso del primer imperio del mundo, y en el siglo XX, una misteriosa mujer llamada Om-Seti ayudó a devolverle la vida al antiguo Egipto. Om-Seti fue una de las mujeres más excepcionales del siglo XX y quizá de la historia. Le dio a la arqueología moderna un giro enorme. Afirmaba ser la reencarnación de una sacerdotisa. La intuición de Om-Seti con respecto al antiguo Egipto era increíble, de una manera casi más allá de lo normal. Y deslumbró a los arqueólogos con su profundo conocimiento. En Abidos les gusta decir que Om-Seti nunca se equivocaba y no lo hacía. Pero, ¿recibió Om-Seti directrices de una fuerza no visible? Quizá una cuyo origen era de otro mundo. Ella creía firmemente que estaba devolviendo al mundo la era antigua de los dioses. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. El regreso de los dioses egipcios. El Cairo, 2021. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto organiza el Desfile Dorado de los Faraones, una glamorosa celebración en honor a los antiguos gobernantes de la nación. El Desfile Dorado de los Faraones fue un verdadero espectáculo. Momias de los más grandes faraones del antiguo Egipto, 22 momias, fueron paseadas por toda la capital a la vista de todo Egipto, de todo el mundo. Fue muy emocionante. Los cuerpos fueron desfilados por los bulevares más majestuosos del Cairo hasta su nuevo hogar, palacio y museo. No había ocurrido cosa igual desde los días de Cleopatra, y así el mundo redescubrió la gloria del antiguo Egipto. El desfile dorado de los faraones tenía como intención revitalizar la industria del turismo de Egipto, y la procesión de 5 kilómetros desde el anterior museo egipcio en la Plaza Tahrir hasta el nuevo Museo Nacional pareció devolverle la vida a una era hace mucho olvidada. En el siglo XX, el mundo occidental estaba desesperado por hallar una conexión con algo antiguo, pero muy poderoso. ¿Y qué mejor que el antiguo Egipto? Y lo que empezó a verse fue el tremendo resurgir y despertar de un interés en los misterios y dioses egipcios. Considerado por la mayoría de los historiadores como el primer gran imperio del planeta, el antiguo Egipto tiene una enorme relevancia en la teoría de los antiguos astronautas. Fue un lugar de colosales estructuras, de tecnologías tan avanzadas que siguen resultándonos asombrosas, y de un panteón de dioses que, se dice, provino de las estrellas. En el antiguo Egipto, uno de los relatos originarios dice que hace mucho tiempo, una roca piramidal descendió de los cielos y de ella emergieron los primeros dioses creadores que dieron inicio a la civilización egipcia. Y de hecho se habla de una era dorada en la que los dioses aún se entremezclaban con los humanos. Y el Egipto de la antigüedad está repleto de referencias de seres celestiales que bajaron del cielo a impartir sabiduría a nuestros ancestros. La civilización egipcia surgió en África del Norte alrededor del 3100 a.C. y prosperó durante 3000 años antes de ser conquistada por el Imperio Romano. Con el paso de los siglos, muchos de sus monumentos, que honraban a sus dioses y faraones, quedaron literalmente tapiados por las arenas del tiempo. Pero Egipto tuvo un estruendoso retorno a la palestra mundial en el siglo XX, gracias en buena parte a las contribuciones de la egiptóloga más excepcional, aunque poco convencional, que haya vivido, Dorothy Eady, mejor conocida como Om-Seti. La intuición de Om-Seti con respecto al antiguo Egipto era increíble, de una manera casi más allá de lo normal.
escribió libros, publicó artículos, fue una verdadera autoridad mundial dentro de la egiptología. Todo sin haber realizado un solo estudio formal. Seti fue una de las mujeres más excepcionales del siglo XX y quizá de la historia. Seti asombró a los egiptólogos con su habilidad para predecir con exactitud la ubicación de ruinas y reliquias perdidas, aparentemente porque lo recordaba. Su increíble historia incluye revelaciones de una vida pasada, contacto con antiguos faraones y dioses, y finalmente, la recuperación de piezas críticas de la historia olvidada de Egipto. Hay muchos que creen que la vida de Seti fue guiada por un poder superior, en especial cuando se considera que todo comenzó con un milagro. Londres, 1907. Dorothy Eady, de 3 años, está jugando por su casa cuando sufre una terrible caída por las escaleras. Cuando un doctor llega para examinarla, la niña no muestra signos vitales, por lo que la declara muerta en el acto. Pero cuando el médico vuelve para retirar el cadáver, se lleva una bizarra sorpresa. Cuando regresa para llevarse el cuerpo, la pequeña Dorothy está sentada, jugando y comiendo dulces. El doctor estaba seguro de que la chiquilla había fallecido, pero aquí estaba ahora, despierta y alerta. Pero, aunque no sufrió herida alguna tras la caída, la personalidad de Dorothy Eady cambió de tal manera que perturbó profundamente a sus padres. Era como si fuera otra niña, y comenzó a hablar de ir a casa. Quiero ir a casa. Y los padres, claro, le decían, pero estás en casa, cariño. Y respondía, no, quiero ir a casa. No aquí, a casa. Al año siguiente, una visita al Museo Británico de Londres dio a sus padres nuevos motivos para preocuparse. Todo iba estupendamente hasta que entraron al Salón de Objetos Egipcios, donde la chiquilla corrió hasta las estatuas y besó los pies de estas, con una alegría como nunca antes había mostrado. No mucho tiempo después, Dorothy empezó a experimentar visiones recurrentes de un lugar que dominaría su vida por los siguientes 60 años, el templo de Seti, en la pequeña aldea egipcia de Abidos. Su padre trajo a casa una revista sobre exploración en la que había fotografías de las ruinas del templo de Seti en Abidos. Y cuando ella vio los destrozos, la arena, el techo derrumbado, comenzó a llorar, porque era su hogar y algo terrible le había sucedido. Aquella niña decía no solo haber vivido allí, sino recordarlo muy diferente miles de años antes. ¿Acaso Dorothy Eady solo tenía una fantástica imaginación? ¿O es posible, como muchos investigadores sospechan, que aquel golpe en su cabeza al rodar escaleras abajo despertara la memoria de una vida pasada? En realidad, hay numerosos casos documentados de personas que sufren contusiones cerebrales y luego algo en ellos se despierta, permitiéndoles tocar un instrumento con el que nunca practicaron o hablar un idioma que jamás estudiaron, o dar muestras de una habilidad que surgió de la nada. Es posible que, a raíz de la caída que Dorothy sufrió, ese fuera el resultado. Algo en su mente despertó y, de un momento a otro, ella pudo acceder a las experiencias de una vida pasada. La reencarnación es definida como el renacimiento del alma en otro cuerpo, y desde muy temprana edad, Dorothy Eady indicó haber tenido una vida anterior en Abidos. Mientras que en Occidente la reencarnación suele verse con escepticismo, numerosas culturas, tanto pasadas como presentes, la consideran una pieza integral de su sistema de creencias, y el antiguo Egipto no era la excepción. La religión egipcia antigua hacía gran énfasis en la próxima vida, en la vida tras la muerte. Los antiguos sí creían en la reencarnación, en que el alma seguía volviendo a la vida. Seti se hizo famosa por acceder a recuerdos de una vida pasada,
pero ella misma aseguraba que mucho de lo que sabía le era inculcado por figuras con las que se encontraba todas las noches, algunas provenientes de un pasado distante y otras de las estrellas. Londres, 1914. En el Museo Británico, Dorothy Eady, de 10 años, está explorando la galería egipcia cuando capta la atención de uno de los egiptólogos más prominentes del mundo, Sir Ernest Wallis Budge. Wallis Budge la tomó bajo su ala y en aquella época él era una verdadera autoridad. No había nadie por encima de él y de repente se interesó en una pequeña de 10 años. Tiene que haber visto algo en ella que fuera absolutamente extraordinario. La niña lo entendía todo. Comprendió los jeroglíficos egipcios tan rápido que pareció algo casi paranormal. Con sus más de 1000 caracteres distintos, la escritura jeroglífica les toma a los expertos modernos años de estudio. ¿Tenía Dorothy Eady una aptitud inusitada para el dominio de este complicado sistema de escritura? ¿O existe alguna otra explicación? Años más tarde, la propia Dorothy respondería a esa pregunta. Londres, Inglaterra, 1931. A la edad de 27 años, Dorothy Eady acepta un empleo en una revista política, abogando por una mayor independencia egipcia de Gran Bretaña. Los ingleses habían tenido el control de Egipto por bastante tiempo ya y, aunque había cierta independencia, aún no era absoluta y Dorothy estaba absorbida por ese tema. En aquel momento, había una locura por lo egipcio, una egiptomanía, por todo el mundo. Pero Dorothy llevaba la delantera. Estaba obsesionada con Egipto. Empezó a trabajar en una revista egipcia sobre relaciones públicas en Londres, donde conoció a Imen Abdel Megid, un estudiante en aquella época. Imen era un joven egipcio que estaba estudiando para volverse maestro y se enamoró profundamente de aquella enérgica y apasionada mujer. Cuando él tuvo que regresar a Egipto, le propuso matrimonio. Ella aceptó y se fue con él a El Cairo. Dorothy e Imen se casaron y se mudaron con los padres de él a El Cairo. No mucho después, ella dio a luz a un varón al que llamó Seti, como el gran faraón de la 19ª dinastía, Seti I. En cumplimiento de la tradición egipcia, Dorothy modificó su nombre para que reflejara su nuevo estatus de madre egipcia. De acuerdo con el nombre de su primogénito, la egipcia que es madre de ese hijo se vuelve madre, y luego el nombre del hijo. Ahora, Dorothy Eady es Seti y dedica cada minuto del que dispone a la exploración de las maravillas arqueológicas del antiguo Egipto. Viajó a todos lados, estudió en todas partes, pero acudía con más frecuencia a Giza, muy a menudo. Estaba obsesionada con las pirámides de Giza. En algún punto conoció a Selim Hassan, siendo Selim de suma importancia el padrino de la egiptología y le agradaba el entusiasmo arqueológico de ella. Ella lo dejó muy impresionado. Es decir, no era solo una excéntrica. Ella sabía cosas y le resultaba muy útil. También le ofreció sus servicios para la revisión de sus textos y como dibujante, porque era muy buena ilustrando los hallazgos de él. Seti se volvió indispensable para las labores de Hassan al dibujar sus descubrimientos y ayudarle a editar su imponente opus, la entrega de 10 volúmenes, Excavaciones en Giza, a la que, incluso hoy en día, muchos egiptólogos consideran el estudio más importante de la meseta de Giza, el hogar de las grandes pirámides y la Esfinge. Como era de esperarse, Seti se vio tan absorta en el estudio del antiguo Egipto que dejó de lado su matrimonio. A veces pasaba la noche fuera, en alguna tumba. Incluso se llevaba a su bebé.
hasta que, claro, su esposo se dio cuenta de que la unión no funcionaría y no quería que su hijo creciera en ese ambiente. Le pidió el divorcio y obtuvo la custodia del niño. Alrededor de esa misma época, a principios de los años 30, Om Seti empezó a tener misteriosos encuentros nocturnos, despertando en medio de, en sus propias palabras, un estado como de trance, para encontrarse con alguien ataviado en antiguo ropaje egipcio, de pie frente a ella. La entidad se refirió a sí misma como Or-Ra. Comenzó a brindarle información y le dijo que tomara nota. Ella escribió en una especie de cursiva jeroglífica llamada egipcio demótico. Pero en plena conciencia, ella no sabía demótico y aquello continuó por casi un año hasta que acumuló más de 70 páginas de información en escritura demótica. No fue sino hasta que ella se sentó frente a todos los diccionarios de demótico que consiguió, revisó el manuscrito página por página y se dispuso a traducirlo, cuando finalmente se encontró con la historia que él le había relatado. De acuerdo con las notas de Om Seti, Or-Ra le había narrado su propia vida previa en el antiguo Egipto, bajo el nombre de Bentreshit, nacida en Abidos en el año 1300 a.C. En algún punto, Bentreshit se hizo sacerdotisa de la diosa Isis y tuvo un amorío secreto con el faraón Seti I. Pero, ¿quién era aquel misterioso mensajero llamado Or-Ra? ¿Y por qué motivo decidió hablarle a Om Seti sobre su vida pasada? Lo que le ocurrió a Om Seti es, en realidad, en extremo similar a lo que conocemos como un encuentro cercano con un ser extraterrestre. Una forma de mensaje le fue conferido a un ser humano, a quien correspondió cómo interpretarlo y cómo usar la información. ¿Es posible que Or-Ra fuera un visitante de otro tiempo o de otro mundo? Poco después de que Om Seti supiera de su vida anterior en la Abidos antigua, recibió otra visitación nocturna y fue transportada de vuelta al pasado, a su hogar y a su antiguo amante, el faraón Seti I. Om Seti describió haber ido a Abidos y aseguró haber visitado no solo el lugar, sino la era en la que decía haber vivido allí, el 1300 a.C., hace más de 3000 años. Y dicho viaje fue vital porque le ayudó a proporcionarles información a los arqueólogos que estaban excavando cosas que ya sabía que existían antes de ser halladas. La manera en que Dorothy Eady describió aquella interacción suena terriblemente similar al fenómeno de abducción alienígena de la era moderna. Habló de un ser amorfo, refulgente, que de la nada apareció ante ella en forma física y luego la llevó a un reino de otro mundo donde recibió una sabiduría específica antes de ser devuelta a su habitación. Debemos preguntarnos si tal vez no fue llevada físicamente de regreso en el tiempo para luego volver al presente. ¿No es posible que las entidades que se le manifestaban fueran extraterrestres? En el Cairo, Om Seti impresionó a los egiptólogos con su comprensión de los jeroglíficos y su conocimiento del mundo antiguo. Pero las inverosímiles revelaciones por las que se haría tan famosa tenían que ver con la locación que ella juraba había sido su hogar en otra vida, la ciudad sagrada de Abidos. Y cuando finalmente volvió allí, sus llamados recuerdos demostraron ser críticos para reconstruir un templo que, según los antiguos egipcios, tenía conexión directa con los dioses. Egipto, 1951. Habiendo pasado 20 años en el Cairo, Om Seti siente un deseo irresistible de mudarse a Abidos, el lugar con el que soñaba de niña y el que creía había sido su hogar en una vida anterior. Unos 500 kilómetros al sur de El Cairo, este poblado de 5000 años de edad fue una vez el principal lugar de peregrinaje del antiguo Egipto, a donde la gente acudía para orar ante Osiris, el dios del inframundo, que otorgaba sabiduría al pueblo del Nilo. Muchas tradiciones bien arraigadas cuentan con un lugar de peregrinaje.
Abidos lo era para el antiguo Egipto, como lo es Benares para los hindúes en la India, Jerusalén para los judíos, la Meca para el Islam, lugares que cambian al hombre. Según los textos de las pirámides de Egipto, los dioses Osiris e Isis vinieron a la tierra desde su hogar en las estrellas del cinturón de Orión. ¿Será más que mera coincidencia que Om-Seti se viera atraída hacia Abidos, el lugar de adoración de los dioses más importantes de Egipto? ¿Es posible que fuera guiada a dicha ubicación porque ésta servía un papel crucial para visitantes de otro mundo? Cuando examinamos la antigua historia egipcia y los diversos recuentos sobre dioses que descendieron para educar a los egipcios con sus poderes y elevadas técnicas de construcción, para erigir pirámides y obeliscos y movilizar rocas que pesaban cientos de toneladas, todo indicaría que eran alienígenas. Así que el que Om-Seti se mudara a Abidos es significativo. Al contar con décadas de experiencia como asistente de egiptólogos en el Cairo, Om-Seti, ya de 47 años, contacta a Edouard Ghazouli, el hombre a cargo de la caótica excavación de las ruinas del templo de Seti I. Habiendo escuchado del conocimiento sin par de Om-Seti, Ghazouli diseña una prueba para ella, pidiéndole encontrar locaciones y tallados específicos dentro del templo que él y su equipo recién habían descubierto. ¡Oh, cuánto tiempo! Hola, Om-Seti, Hola. La propia Om-Seti describió dicha prueba en un documental de 1981 para la BBC, Om-Seti y su Egipto. Dijeron que querían probarme. La primera vez que entré me dijeron a dónde ir, a la capilla de Amón. Así que fui directo allí. Dijeron que me detuviera frente a la escena de los botes sagrados. Eso hice y los llamé. Entraron y me encontraron donde debía estar. Dijeron, oh, eso fue pura suerte. Y yo les dije, bueno, podríamos probar de nuevo. Me hicieron varias pruebas y siempre yo iba al lugar correcto, como si hubiese entrado a un lugar en el que había vivido y conocía de punta a punta. ¿Reconoció a alguien entre los relieves? ¿A Seti? Al rey Seti. Yo lo conocí. Los arqueólogos en el lugar quedaron pasmados ante el inexplicable conocimiento de Om-Seti, pero lo que los dejó aún más asombrados fue su revelación sobre un jardín del templo de cuya existencia nadie sabía. Ella les preguntó dónde estaba un jardín que ella recordaba y los arqueólogos respondieron, aquí no hay ningún jardín. Y ella les dijo, está por allí, vayan a excavar. Y el jefe de la excavación dijo, estamos seguros de que no hay ningún jardín allí. Y ella dijo, sí lo hay, por favor, vayan y háganlo. Y empezaron a excavar y consiguieron el jardín. Son este tipo de cosas que con solo contarlas siento escalofríos, porque nada de eso debería pasar. Om-Seti permaneció en el templo por el resto de su vida, ayudando a recuperar reliquias de las que sabía, no solo gracias a los recuerdos de su vida pasada, sino a partir de las visitas que siguió recibiendo entre sueños. Y si bien aquellos encuentros no conscientes eran vistos con escepticismo en el siglo XX, en el antiguo Egipto no eran inusuales. Un aspecto clave de la historia de Om-Seti es ese portal del sueño que ella logró abrir para adquirir sabiduría y entablar una conexión con seres de otro mundo, algo de suma importancia para los antiguos egipcios. En el mundo antiguo existía una práctica religiosa conocida como incubación, que implicaba dormir en un área sagrada con el fin de experimentar un sueño de inspiración divina. Hay recuentos de incubación del sueño en la Biblia judeocristiana, en la antigua Grecia, pero más comúnmente en el antiguo Egipto. Hay un relato tras otro de personas que iban, por ejemplo, a Saqqara, que era un centro de incubación del sueño. La gente iba a Saqqara, caía en un profundo sueño, tenía una experiencia con el dios Ptah o una entidad sanadora que los curaba de todo padecimiento. Volviendo al faraón Seti I, él mismo dependía de los sueños. Tuvo un sueño en el que le informaron dónde excavar para hallar algo que ya era antiguo, el Osirión.
Así que no era desconocido para los antiguos egipcios el valerse de los sueños de una manera práctica. Según Seti, luego de reubicarse en Abidos, el faraón Seti, quien la había visitado durante la noche, comenzó a aparecérsele incluso cuando no estaba dormida o en estado meditativo. Se dice que hubo gente que lo vio en la habitación de ella, en forma física. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso era un extraterrestre capaz de atravesar dimensiones y desplazarse por el tiempo? Si la figura que se presentaba ante Seti como el faraón Seti era un alienígena, como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas, ¿cuáles eran sus intenciones? Tal vez podamos encontrar más pistas, dándole un vistazo más de cerca a la vida de este misterioso faraón. Tebas, Egipto, 1290 a.C. El anciano rey Ramsés I fallece tras un reinado de apenas 16 meses y su hijo Seti es proclamado nuevo faraón. Egipto pasa a un período de caos y el faraón Seti piensa que el único modo de salvar el imperio es restaurando a los antiguos dioses en el poder. El faraón Seti es uno de los personajes más importantes de la historia egipcia. Y uno de sus principales objetivos como faraón era el de volver a los viejos dioses, retornar al poderío de los dioses antiguos, a la comprensión de la relevancia de Osiris. Una de las cosas que hace como parte de la restauración de las antiguas costumbres de adoración a múltiples dioses es dirigirse a Abidos y construir un templo allí con diversas salas para la veneración de distintos dioses y diosas. En Abidos, Seti erigió uno de los templos más magníficos de todo Egipto, albergando 7 capillas dedicadas a diferentes dioses. Pero cuando Seti se apersonó en Abidos en 1951, aquel templo que ella aseguraba haber conocido en una vida pasada había desaparecido. Había cerca de 2.500 piezas del templo desperdigadas por doquier. Ni Gazuil ni nadie tenía la menor idea de cómo poder poner todo en su lugar. Pero Seti, alegando que recordaba la distribución original, podía decirles, esto va aquí, esto va allá, recuerdo que esto lucía así. A lo que parecía un trabajo desmoralizante, ella le sonreía cada mañana con una pasión y un entusiasmo implacables. Y así, Abidos fue reconstruido con solo seguir las instrucciones de Seti. Resolvió el colosal rompecabezas de más de 2.500 piezas, devolviéndole la vida al templo de Abidos en 2 años y medio, lo que hubiese sido absolutamente imposible sin su conocimiento del lugar. A cualquier otro le hubiese tomado 20 años hacer lo que ella hizo en 2 y medio. De acuerdo con Seti, restaurar el templo de Abidos implicaba mucho más que tan solo resucitar el pasado. A sus amigos más cercanos les confió que esta ancestral estructura servía a un propósito extraordinario. Seti llegó a decir que el templo de Abidos funcionaba como un portal estelar, un lugar que otorgaba el acceso a otros tiempos o lugares. ¿Un portal estelar? ¿Puede el templo de Abidos haber actuado como portal a otros puntos del universo? En la opinión de los teóricos de los antiguos astronautas, un rasgo dentro del propio templo apoya tan sensacional aseveración. Se refieren a un objeto con forma de campana pintado en la pared de una capilla que algunos llaman el aparato de Osiris. Cuando apreciamos el símbolo desde la modernidad, luce altamente tecnológico. A los ojos de un físico o un ingeniero, parece una bobina de Tesla. Y la pregunta es, ¿qué hace la imagen de algo como una bobina de Tesla pintada en los muros de un templo de 3.500 años de antigüedad? La bobina de Tesla fue diseñada a finales del siglo XIX por el inventor Nikola Tesla como un medio de transmisión inalámbrica de electricidad. Pero los teóricos de los antiguos astronautas piensan que hay una pieza de tecnología mucho más avanzada retratada en la pared opuesta de la misma capilla.
En el muro de enfrente encontramos el mismo aparato, pero sujeto a la llamada barca Neshmet de Osiris, su barca de la resurrección. Pero lo más asombroso del navío es que su silueta es prácticamente idéntica a la forma en que la ciencia moderna representa un agujero de gusano o puente de Einstein-Rosen. El poder de Abidos es algo que hoy en día apenas empezamos a entender. Así de profundamente misterioso es el lugar. Es posible que al reconstruir el templo de Abidos, Om-Seti estuviera habilitando de nuevo un antiguo portal. Y de ser así, ¿acaso recibió instrucciones de seres de otro mundo con el poder para activarlo? Para la década de 1970, la fama de Om-Seti iba más allá del mundo de la egiptología. Era celebrada por eruditos como Carl Sagan y se convirtió en objeto de varios libros y documentales. Om-Seti significa madre de Seti, porque tengo un hijo llamado Seti. Esperaba que se volviera rey, pero él no es aquí. En un documental de la BBC de 1981, una Om-Seti de 76 años de edad visita el templo de Abidos junto a la egiptóloga británica, la doctora Rosalie David. Debido a una lesión en la cadera, tiene casi un año sin entrar al templo. ¿Cómo se siente ahora que está de vuelta después de tantos es maravilloso. meses? ¿Qué siente en este momento? Es indescriptible. El templo, cuya reconstrucción dependió en gran forma de ella, honra no a un solo dios egipcio, sino a 7. Y Om-Seti tenía una teoría increíble sobre por qué era considerado el recinto más sagrado del antiguo Egipto. Las personas que venían de todo Egipto se encontraban con que su dios local era Por venerado supuesto. aquí. Tal vez los dioses mismos venían a Abidos en peregrinaje a Osiris. Comenzaba a creer que no volvería aquí en esta vida. Entiendo. Volveré en la siguiente. ¿Podría ser cierto que esta extraordinaria mujer mantenía una conexión con los dioses del antiguo Egipto? ¿Dioses que tal vez eran extraterrestres? En lo que respecta a los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta es un rotundo sí, e indican que pronto pueden aparecer pruebas si se estudia una profecía que ella hizo acerca de la tumba del rey Tut. Durante toda su vida, Om-Seti hizo incontables predicciones que luego se demostró eran ciertas. Pero quizá la más significativa fue una que aún no ha podido ser comprobada. En 1970, aseveró que el faraón Seti le había dado información crucial sobre el paradero de la momia perdida de una reina de la 18ª dinastía, Nefertiti. La tumba de Nefertiti se ha vuelto la nueva obsesión del siglo XXI. Todos quieren encontrar la tumba de Nefertiti. Ahora escuchen lo siguiente. En Amorna, en la ciudad de las ruinas, hay una tumba para Nefertiti, pero su momia nunca fue hallada allí. Los teóricos de los antiguos astronautas piensan que recuperar dicha momia podría ser el hallazgo arqueológico más significativo de la historia humana, porque opinan que Nefertiti era, con toda probabilidad, un ser no terrestre. Los padres de Nefertiti son desconocidos. En todas las imágenes, ella es representada con una cabeza alargada. Sabemos que los dioses egipcios tenían cabezas más largas que las nuestras. Y de acuerdo con los textos de las pirámides, a veces abandonaban la tierra. Así que los padres de Nefertiti pueden haber sido alienígenas. Esta fantástica opinión no solo aplica para Nefertiti, sino para su esposo, el faraón Akenatón. Durante su mandato, Akenatón estableció una nueva y controversial fe monoteísta en Egipto, en la que la adoración de múltiples dioses fue reemplazada con la veneración de un solo dios sol con forma de disco llamado Atón. Akenatón adoraba un disco solar en el cielo y además se comunicaba con él. Decía que hablaba con un disco que tenía alas. Una vez más,
nos encontramos frente a tecnología mal interpretada. Y Akenatón, según las antiguas teorías, pudo haber sido un extraterrestre. Algunos egiptólogos creen que una momia hallada en una tumba vandalizada en el Valle de los Reyes corresponde a Akenatón, mientras que otros dicen que los restos del polémico faraón siguen desaparecidos. Pero dar con la momia de Nefertiti bien puede estar por suceder, gracias a Om Seti. La fantástica idea que Om Seti nos dejó y que aún no se ha demostrado involucra a la tumba de la reina Nefertiti. En una conversación con el faraón Seti, él le dijo que la tumba de Nefertiti estaba muy próxima a la de Tutankamón, en un lugar que nadie pensaría en revisar. Tutankamón, también conocido como el Rey Tut, fue hijo de Akenatón con otra esposa, lo que hace de Nefertiti su madrastra. Pero cuando la tumba del Rey Tut fue descubierta, hace aproximadamente un siglo, el área entera a su alrededor fue laboriosamente excavada. Entonces, ¿cómo es que la momia de Nefertiti puede hallarse cerca? En los últimos años, se ha descubierto evidencia a partir de radar de penetración subterránea y otros medios de la existencia de una cámara conjunta a la del propio Tutankamón. Increíblemente, 35 años después de que Om Seti sugiriera que la momia de Nefertiti se escondía cerca de la tumba del Rey Tut, se consiguió evidencia de que la tumba puede contener una cámara secreta. En el 2005, el egiptólogo británico Nicholas Reeves notó que había grietas en las paredes. Al analizarlas con más detalle, llegó a la conclusión de que posiblemente podían pertenecer al umbral de una puerta hacia otra cámara. Desde aquel momento, se ha conducido estudios con radar dentro de la tumba que al parecer confirman la presencia de cierto espacio y, por lo tanto, es posible que se trate de la tumba de Nefertiti. Los arqueólogos siguen debatiendo cómo ingresar a la cámara oculta sin causar daños severos a la tumba de Tutankamón. Pero una vez que lo hagan, ¿descubrirán al fin que Om Seti tenía la razón? Y que su asombrosa vida no solo nos conectó con el antiguo Egipto, sino con nuestros ancestros en el cosmos. La tumba de Nefertiti es potencialmente muy especial porque ella puede haber conocido los secretos del linaje de Akenatón. Y si ella también tenía un cráneo alargado, pues su tumba podría responder montones de preguntas sin respuesta sobre el antiguo Egipto. A lo largo de su vida, Om Seti hizo numerosas predicciones que, años más tarde, demostraron ser ciertas. Y en la opinión de los teóricos de los antiguos astronautas, ella pudo haber dado pie a un programa de trabajo alienígena, cuyo propósito muy pronto será revelado. El 21 de abril de 1981, Dorothy Eddy, mundialmente conocida como Om Seti, murió en Abidos a los 77 años. De sus numerosas contribuciones a la egiptología, la reconstrucción del templo de Seti I sobresale como el mayor de sus logros, atrayendo a millones de turistas cada año. Gracias a Om Seti, Abidos es uno de los lugares más importantes del antiguo Egipto. Ahí está el templo de Seti, un recinto totalmente fascinante, con hermosos grabados, pilares e inscripciones. Inclusive ostenta la famosa lista real de Abidos, de sumo interés por ser un recuento de faraones que se remonta miles de años. Mientras muchos consideran el templo de Seti en Abidos como el lugar más sagrado de Egipto, para los teóricos de los antiguos astronautas, representa algo aún más profundo. ¿Podría esta estructura ancestral haber sido capaz de abrir un portal a otras partes del universo, como aseguraba Om Seti? ¿Y fue su labor en Egipto el cierre de un plan de trabajo de otro mundo?
La historia de Om Seti es significativa en muchos niveles. Es un relato espiritual, es la historia de una reencarnación, es una biografía arqueológica. Pero para mí lo más importante es que dice que podemos abrir puertas entre nuestro mundo terrestre y material y el reino inmaterial de los dioses, los dominios de los extraterrestres. Algo especial sobre Om Seti es que hizo que todas estas nociones como las realidades interdimensionales, el viaje en el tiempo, hasta la conexión con seres de otro mundo, pasaran al ámbito de lo real. Sus predicciones se hicieron realidad y Om Seti verdaderamente influenció e inspiró a generaciones de personas que querían adentrarse en otra comprensión de la egiptología. Cuando tuvo que ser una mujer al servicio de la egiptología, ella fue toda seriedad y ciencia. Pero el lado esotérico de su historia, lo de la conciencia paralela, eso también estuvo presente y no concibo modo de demostrar que no lo experimentó. Y hay tantas razones para pensar que sí lo hizo. El de Om Seti es uno de los relatos más prevalecientes y misteriosos de la historia de la raza humana, porque incluso los egiptólogos reconocen que había algo en ella que no había en nadie más. Así que es posible que quizás ella sintonizara algún tipo de canal con línea directa al antiguo Egipto. Yo creo que la respuesta a eso es sí. Hay quienes creen que la historia de Om Seti aún no ha terminado. Que el trabajo de su vida fuera ayudar con las preparaciones para el regreso de los antiguos dioses de Egipto. Tal vez, al igual que Dorothy y Edie, la humanidad esté a punto de despertar ante una realidad enteramente nueva y descubrir que la clave para abrirle paso a nuestro futuro entre las estrellas puede hallarse en lo profundo de nuestro propio pasado extraterrestre.